Pues ya desde entonces se acertó, ¿no? Sí, sí, nos decía que iban por ahí. Era de los optimistas que decía que pues la ventaja de Andrés Manuel iba a ser contundente, rotunda. Así es. Y esto 3 meses antes del día de la elección. Claro. Sí, de hecho nosotros trabajamos una proyección estadística con nuestros propios números y tomando algunos referentes de encuestas que estaban bien blindadas, bien estructuradas, con una metodología bastante buena, y sobre las mismas clasificamos e hicimos una proyección que le llamamos series de tiempos para nosotros procurar hacer un pronóstico. Nuestro pronóstico fue acertado, pero fue aún abrumadora, mucho más abrumadora la victoria que tuvimos de López Obrador. En aquella época nos decías que no había que creer mucho en las encuestas. No en todas las encuestas. Que venían Sí. sesgadas, que tenían truco, etcétera. Pues quiero aclarar eso, sí, efectivamente, no todas las encuestas, hay algunas que pues tienen, digamos, sus procesos más limpios que otras, y sobre todo pues lo que hemos estado debatiendo como empresa disidente de esos temas es que muchas con muestras insuficientes, con metodologías no tan buenas, implicaba, digamos, su proceso cierta cantidad de sesgos que nos daban números distorsionados que no necesariamente se iban a pegar a la realidad. Pero aún así yo creo que los 30 millones de votantes con Andrés Manuel López Obrador, pues yo creo que sí, rebasó cualquier sesgo, ¿no? Sí, que pudiera haber y sobre en una todo encuesta. en el tema de los millennials, hablando puntualmente, había un porcentaje altísimo de lo que nosotros llamamos voto oculto, que son personas que tenían de repente alguna preferencia política y abiertamente no la querían declarar. ¿Por qué? Porque podrían ser juzgados socialmente, porque a lo mejor en su comunidad sabían que la mayoría tenía otro tipo de preferencias y ellos preferían abstenerse. Había otro porcentaje que también detectamos ya el día de las elecciones, que era de voto volátil, que de repente cuando les aplicaban la encuesta decían Ricardo Anaya, en la siguiente medición Mid, y el día de las elecciones seguramente tuvimos muchos que fue López Obrador. ¿Por qué? Porque no estaban convencidos, porque veían las diferentes propuestas y no tenían, digamos, una preferencia remarcada, como de repente ahora hemos detectado de forma más contundente en la polarización de la sociedad, que tenemos a los PG lovers y a los PG haters, que están confrontados todavía totalmente, ¿no?, con sus posturas. Eso de ocultar un poco la preferencia, Sí, eso lo sí. vimos en un spot del propio partido Morena. Uh-huh. Recuerdo que había dos jóvenes en un sofá Claro. acariciándose, y cuando iban a llegar al siguiente paso, ella como que decía, espérame tantito, ¿no? A ver si eres de los haters o de los lovers, ¿no? Claro. Entonces, como que estaban ocultando, no lo manifestaban abiertamente. No lo manifestaban. Digamos, detectamos que había una cantidad importante de personas, sobre todo a nivel socioeconómico AB, que digamos son las personas que tienen más de 85,000 pesos de ingresos mensuales familiares, que de repente dentro de su entorno había preferencias a lo mejor de derecha muy remarcadas y ellos preferían pues abstenerse de decirlo. No porque tuvieran a lo mejor... No porque fueran de izquierda. No porque fueran necesariamente de izquierda, pero sabían que ni iban a convencer a su entorno y ellos tampoco iban a cambiar de opinión, entonces era hasta cierto punto irrelevante estarlo declarando. Discutir, ¿no? Discutirlo. Discutir en puntos totalmente encontrados, ¿no? Ahora, por ejemplo, el caso de Mid, muchas casas encuestadoras lo ponían todavía más por debajo de lo que de forma efectiva estuvo, y lo que pasaba era un efecto totalmente inverso. Había gente que con el gran desprestigio que tiene el PRI como marca, aunque tuviera una preferencia declarada por Mid, no lo quería decir porque se sentía socialmente juzgado. Entonces eso también causaba cierto sesgo. Las casas encuestadoras que se vieron más despiertas, lo que hicieron fue llevar una urna virtual, dar una boleta artificial que se llenara en privado y llenarla con la misma confidencialidad. Nada es más parecido que la realidad misma, entonces ese proceso era mucho más confiable. Nos dividieron en realidad las encuestas, y tú cómo ves este camino para reencontrarnos, Fernando. Pues yo creo que las encuestas, yo me dedico a hacer encuestas, trabajo principalmente en el sector privado dentro de mi empresa. Sin embargo, siempre hemos debatido que todo lo que corresponde a opinión pública debe de ser muy cuidadoso y debe haber una responsabilidad grandísima, sobre todo con los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque podemos pasar muy fácil de la libertad de expresión al libertinaje y que de repente se cause especulación en base a resultados electorales. Si hacemos un poco de memoria en las pasadas elecciones de hace 6 años, pues mucha gente dejó de votar porque veían una diferencia tan amplia entre el primer y el segundo lugar, entre Peña Nieto y justamente López Obrador, que ya veían irrelevante ir a las urnas. Decían, yo ya no voy a votar porque ya está decidido,
hay especulación de que así va a O ser. porque no quiero que se burlen de mí, había cosas así. No Exactamente. quiero entrar al juego sucio. No querían entrar al juego sucio y subía el nivel de abstencionismo.